Le damos la bienvenida a este episodio de podcast de Espiritualidad en Tribu. Yo soy Jade y aquí está Fabi, también hablando en lengua de señas uruguaya. Y el episodio de hoy queremos hablarles de la mediunidad en niños y en adolescentes, porque por un lado es algo que nos han pedido muchas familias a través del Instagram, bueno, de mi escuela, de la escuela Maya. Y también, esta es la verdad, que, Fabi o yo damos las dos sesiones uno a uno de registros akáshicos. Y durante una de estas sesiones, yo estaba dándole la sesión a una mamá. Esa mamá estaba preguntando por su hija, una hija adolescente. Entonces, esta niña adolescente y esta mamá fueron la inspiración última que me llevó y nos llevó a crear este podcast. Porque yo, cuando vi a esta niña, me acordaba de cuando yo era niña y me pasaban todas estas cosas y no sabía qué hacer. Entonces fue como que algo dentro mío me dijo, empezá a hablar de esto y contalo todo porque esto va a ayudar a otras personas. Bien, así que por eso les quiero contar. Todas las personas sabemos que los niños, las niñas, nacen con un canal muy abierto. Esto no es nada nuevo. De hecho, lo que se le llama la molleja o la coronilla, ¿vieron como esa parte que justamente está en mi chakra corona, en el cráneo? Los bebés cuando nacen a esto lo tienen abierto. Esto es una cosa que se necesita para poder pasar por el canal de parto. Pero esta es la mejor forma de ver en el plano físico que los bebés nacen con su coronilla abierta, con el canal abierto. Hasta los 7 años, los niños no tienen aura, están creando su aura que termina de formarse a los 7 años. Esto también quiere decir que son más sensibles a percibir todo lo que está alrededor, porque no está como esta separación del campo energético que es el aura. Entonces, por un lado, por su pureza, ¿no? Porque es un alma que acaba de nacer, que tiene este canal abierto y que además está terminando de encarnar en la tierra. Sobre todo hablo eh, hasta los 3 años. Vieron que hay muchos bebés que mueren de muerte física, de muerte, sí, ahora no recuerdo cómo se llama. Hay muchos bebés que mueren. Esto tiene que ver con que Súbita. muerte súbita, gracias Fabi. Vale, esta muerte súbita también tiene que ver con eso, con que esa alma en ese bebé no está encarnada aún, se está terminando de encarnar. Nuestras almas por primera vez entran en el cuerpo y se quedan, empiezan el proceso de encarnación en la semana 28 del embarazo. Pero después de nacer, ¿vieron que cuando ves un bebé recién nacido hacen como movimientos involuntarios? Claro, es que el alma todavía está llegando a ese cuerpo, está encarnando en ese cuerpo, entonces por eso está tan conectada con todo lo que está alrededor. Entonces, como acompañantes de estos niños y de estas niñas, lo que vemos muchas veces es, por ejemplo, la clásica de las mamás que me han consultado. Em, Mi hija ve cosas y yo no veo. Fija la mirada en algún punto, incluso se ríe como si siguiera con sus ojos algo, pero yo no lo veo. A mí también me pasó con mi hijo, este mismo ejemplo. Y justamente esto es lo que nos está mostrando, es que esos niños, esas niñas tienen una percepción que va más allá de lo que nuestros ojos ven. También es muy común con niños que han perdido a una mamá o a un papá,
que juegan con esta mamá o este papá espíritu desencarnado y han llegado a decirles a su cuidador, a su otra familia, eh, no, es que estuve jugando ahora con papá o con la abuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, estos son casos que estoy contando de mucho amor, de, ¿no? Lo que les decía, niños que sonríen, que disfrutan, que juegan con su mamá que ha trascendido, que está muerta. Pero lo que más nos preocupa es cuando los niños lo que en realidad están viendo es algo que les da miedo y es algo que les asusta. Aquí es cuando a mí esas mamás, en general digo mamás, no por, no por esperar que solamente las mamás cuidan a esos niños, sino porque realmente las que me han consultado a mí han sido mamás y en ningún caso hasta ahora han sido papás que se han interesado por esto, pero bienvenidos sean. Entonces, claro, cuando esas mamás me consultan, sienten este miedo, ¿no? Me da una cosa de, yo quiero acompañar a mi hijo porque me doy cuenta de que está sintiendo un montón de miedo o terror y no sé qué hacer para que se sienta seguro. Esto puede ser que le pasa al niño en un momento común, por ejemplo, antes de ir a dormir o en la tarde, pero cuando los niños tienen fiebre, sobre todo, se hace más intenso. Incluso, claro, hay algo que se da en el cuerpo físico, que cuando el nivel de temperatura corporal es muy alto, pueden haber como alucinaciones, pero en realidad lo que esto significa a nivel espiritual es que el alma como que es más flexible. Esta capacidad mediúmnica que tenemos las personas, todas las personas, en esos momentos de fiebre se hace como más flexible. Entonces, em, además de que la fiebre es un momento de encarnación, ¿sí? A nivel energético, la fiebre nos ayuda a como integrar un proceso importante que vivimos, como a aprenderlo, a llevarlo al cuerpo, a encuerparlo o encarnarlo. Además de esto, la fiebre es un momento de como expansión espiritual, de expansión mediúmnica. Entonces, estas dos cosas hacen que cuando tenemos fiebre, esta capacidad de percibir y ver el mundo invisible se hace más intensa. Y es normal que la fiebre no es un momento tan agradable, o sea, no es un momento de risa y juego, no, es un momento de dolor, de incomodidad, es un momento donde podemos tener también algún virus, tal vez también tenemos mocos. Entonces es normal que en ese momento de tanta incomodidad y vulnerabilidad, lo que conecta a nuestros hijos sea algo que les da miedo y les da incomodidad. Tiene sentido. O sea, después, claro, también otra de las cosas que aparece mucho con estos relatos de las familias es cuando duermen los niños. Por ejemplo, que tienen sueños que se despiertan muy agresivos, con mucho miedo, con terror incluso. Y acá en los sueños es un poco más complejo porque los sueños es un momento donde toda nuestra conciencia se va a nuestro inconsciente. Es el momento donde el inconsciente se expresa. Y a mí siempre me gusta hablar de esto con la imagen de un iceberg. Voy a hacer acá un dibujito. Entonces, es un dibujito muy simple, ¿no? Entonces, imagínense que este es un iceberg. Entonces, el 10% del iceberg, que es la parte del hielo que sale del mar, que se ve arriba, ese es nuestro consciente. Y todo este 90% o más de 90% que está abajo del mar y no se ve, eso es el inconsciente.
Imagínense lo enorme que es. En el inconsciente, que es lo que se expresa cuando nosotras dormimos, está desde cosas que me pasaron durante el día y me quedé con eso porque fue demasiado fuerte, a todas mis vidas pasadas, a otras dimensiones del tiempo. Entonces es inmenso lo que puede pasar en los sueños. Si estamos hablando de niños de menos de 7 años, es bastante normal que en estos primeros 7 años de vida, lo que se exprese en esos sueños tenga mucho que ver con vidas pasadas. Por este proceso que yo estaba explicando de que como los niños todavía están encarnando en su cuerpo físico, estas células de este cuerpo y esta alma, lo que más cerca tienen es la vida pasada. Hay muchos niños que en estas edades incluso pueden recordar cómo murieron en esa vida pasada. Entonces, aquí lo más importante es lo más simple, el amor a nuestros hijos. Yo puedo no saber qué le pasa, ni si es de vida pasada o es que está viendo algo, puedo no saber nada, ni siquiera creer que puede haber otra cosa. Lo que tengo es mi cuerpo y mi capacidad de amar a mi hijo frente a todo. Entonces, en la medida que el niño o la niña quiera, por supuesto puedo abrazarlo, puedo tratar de calmarlo con mi voz. Si no quiere que lo toque, está bien. Puedo usar un tono de voz suave, calmo, aunque yo esté súper nerviosa por dentro porque yo sé, a mí también me ha pasado estos momentos y sé lo estresante que puede ser para nosotras, pero a través de mi voz y a través de mi amor expreso la calma, la confianza y el amor a mi hijo, ¿vale? En ese momento lo más importante es cuidar a mi hijo. Después me puedo llegar a ocupar de qué es lo que realmente estaba pasando y cómo puedo hacer yo para, para transformar esto o para prevenirlo mucho mejor. En algunos de estos casos, como en los sueños, también hay un tipo de mediumnidad, que es la mediumnidad sonámbulo, se le llama, no es lo mismo que ser sonámbulo, pero se le llama así como una mediumnidad del sonámbulo. Entonces puede ser que efectivamente el niño esté viendo algo que está ahí y que yo no percibo. Esto me ha pasado a mí de, por ejemplo, en algunos casos, niños que han visto y han descrito, por ejemplo, mamá, veo a un hombre colgado acá con una cuerda. Entonces, cuando las madres me han venido a consultar, y yo he visto como efectivamente en esta plaza o en esta casa se han hecho, bueno, me acuerdo una vez que eran como un asesinato, o sea, no un asesinato, pero como estos fusilamientos, ¿no? Que matan a varias personas juntas, como en un lugar público. Entonces, claro, ese niño estaba viendo algo que realmente sucedió. Eh, yo lo que les recomendaría sería, en una sesión de registros akáshicos, yo puedo, ustedes pueden saber a través de la persona que va a canalizar la sesión qué es realmente lo que estaba pasando. En el ejemplo que yo di, la mamá me hace a mí la consulta, me pregunta qué pasó, qué fue lo que sucedió ese día, que su hijo se despertó. Entonces yo canalicé y le di a ella esta información de que había sucedido este fusilamiento, que el niño lo que estaba viendo eran los espíritus desencarnados de esas personas porque todavía no habían sido elevadas, entonces estaban ahí. Y claro, yo lo que hice fue ayudar a estas almas, también ayudarle a la mamá, ayudarle al hijo, y ella después, a través de información, confirmó lo que yo le estaba diciendo.
Entonces, si ustedes tienen, o sea, si a su hijo o hija le está pasando cualquiera de estas cosas, sepan que en una sesión uno a uno de registros akáshicos, esto lo pueden preguntar y pueden tener la respuesta. Ahora, ¿cómo puedo yo prevenir estas cosas? Bueno, voy a dar un taller dentro de poquito para poder transmitir hábitos saludables para mantener como la salud energética y física de las casas. Pero ahora si les tuviera que decir algo simple para que ustedes sepan y puedan mantener su casa segura y despejada de estas entidades, de estas energías más densas, les recomendaría a nivel de hábitos, evitar mirar películas que sean de asesinatos, de violencia, todo esto que me da angustia y ansiedad y miedo, tratar de evitarlo, no, que no sea un hábito. Una vez que lo quiera hacer es diferente, pero no que sea una cosa que todos los días esto está funcionando ahí en mi casa. El noticiero, telediario, tampoco, porque eso lo único que fomenta es la angustia, la ansiedad, la preocupación y el miedo. Es bastante más simple si lo pensamos desde el lado de qué sensación me genera. Todo lo que me genera miedo, todo lo que me genera ansiedad, que no sea un hábito. Una vez que lo haga, bueno, pero no que sea una cosa de todos los días, porque eso va a traer eso. O sea, si yo estoy mirando todo el día miedo, ansiedad, angustia, es eso lo que voy a crear en mi realidad, porque eso es lo que yo me estoy nutriendo. Siempre abro esto. Una cosa es una vez mirar una película y otra cosa es que sea un hábito de todos los días, es diferente. Hablo de los hábitos, tratar de crear hábitos que nutran a la casa y a la gente de amor, de alegría, de bienestar. Vale, esto va a mantener el espacio energético más armónico porque esto lo he explicado en otras ocasiones, el bajo astral, que es lo que nosotras conocemos como el infierno, es aquí mismo, no es que está más abajo de donde nosotras vivimos, es en el mismo lugar, es otra dimensión, pero está acá. O sea, si yo aquí estoy como poniendo mis manos hacia la pared, si yo pudiera ver, en mi caso yo lo veo, ¿no? Como ver las diferentes capas, las diferentes dimensiones que coexisten en este lugar donde estoy, bueno, en mi caso, pero lo veo, pero en el caso de ustedes, podría llegar a ver que está aquí el bajo astral, porque realmente está acá. Entonces, cuando yo mantengo estos hábitos, lo que hago es como dejar un poquito abierta la puerta para que estas cosas entren. Y si siento miedo, pues mejor aún, esta gente es como, también se nutre de ese miedo. Entonces, manteniendo hábitos los más saludables posibles, yo me voy a evitar la mayoría de los problemas. Vale. Después, además de los hábitos, hay una meditación gratuita que encuentran en mi canal de YouTube que se llama Casa Psíquicamente Despejada y es un ejercicio de protección que ustedes lo pueden hacer en sus casas. Yo les propongo que lo hagan si nunca lo han hecho y que después lo sigan haciendo, ¿vale? Porque mantener esta meditación va a mantener mi espacio energéticamente y psíquicamente despejado. Y si hubiera algún tipo de energía de baja frecuencia, con esa meditación se va. Vale, después, tercer cosa, si hay algo que es muy, muy, muy denso, normalmente lo que es más denso ya empieza a afectar la materia. Por ejemplo, casas que empiezan como a perder humedades donde no hay en realidad ningún caño. O de repente empiezan como a fallar la corriente eléctrica. Hay enchufes que no funcionan, em, hay lámparas que tintinean cuando no deberían de estar tintineando o que se apagan en momentos donde yo no la apagué.
puertas que se abren o se cierran sin que nadie esté tocándolas, sonidos. Vale, todas estas cosas están hablando de que hay una inteligencia que está viviendo ahí. Puede ser una entidad, puede ser un espíritu. Lo más simple y lo más gratuito, pero esto lleva mucha práctica, pero yo estoy segura que si tú estás escuchando y abres tu corazón lo puedes hacer. Lo más simple es pararse ustedes y decir, afuera de aquí, con la mano como sea, afuera, pero no desde el miedo, desde el amor. Y por eso digo lo más simple. Estos seres de baja frecuencia lo que quieren es que los amemos, que los veamos y también los amemos, sí, ¿por qué no? Pero acá no, este no es el lugar para ti, afuera. Entonces ustedes anclense en ustedes mismos y digan afuera, sal de aquí, listo, confíen en ustedes que lo pueden hacer. Ahora, si eso no funciona, nos pueden llamar, yo puedo ayudarles a hacer una limpieza energética del hogar, ¿vale? Bien, no me quiero ir mucho con esto porque no era este el tema, pero se los digo porque muchas de las mamás y papás en realidad lo que quieren es esto, es saber cómo puedo hacer y sienten como, ay, como yo no sé de este tema, te pregunto a vos que sabés, pero yo ahora lo que les quiero decir es, tú tienes la capacidad de amar y tú tienes la capacidad de poner tus límites. Confía en ti, en tu intuición y que sos la mamá o el papá perfecto para cuidar a tu hijo o a tu hija y que todo lo que no quieras se va a ir. Vale, bien. Entonces, otra de las cosas que es muy importante para los niños es, por supuesto, no negarles. Si yo no estoy viendo nada ahí, no tengo que ir a insistirle a mi hijo a decirle, acá no hay nada, no hay nada, no inventes, porque eso es em, desvalorizar y negar lo que está haciendo y lo que está sintiendo. Conecto nada más con la emoción. Puede que no, que yo no crea en espíritus, pero veo que mi hijo está triste. Valido su tristeza, valido su miedo. No veo nada, pues no veo nada, no importa. Es que yo tengo un velo, pero tal vez mi hijo no. Recuerden que los niños que han nacido después del 2012 son todos niños, o la mayoría, la gran mayoría de los niños que nacen desde el 2012 son niños cristal, son niños que vienen desde las 5D o más arriba. Entonces es normal que estos niños conecten y vean todo lo que nosotras no vemos. Entonces lo primero sería como darle lugar a lo que dice este niño, no negarlo, ¿vale? Tampoco hace falta empezar como a tratar de decir cosas, como querer entender qué es lo que le está pasando o decirle, ah, pero ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo un espíritu? ¿Estás viendo un hada? ¿Tiene alas? No, porque esto es una cosa mía mental. Puede ser que eso exista, pero mi hijo responde a otros códigos. No, no tiene esta idea de si hay un espíritu encarnado, desencarnado. No, es mucho más simple. Entonces, claro, muchas personas les decimos a estos espíritus amigos imaginarios. Yo veo espíritus desde que tengo 3 años. Bueno, recuerdo ver espíritus desde que tengo 3 años. Y mi mamá nunca me negó esto. Tampoco sabía, pero ella lo tomaba como un juego. Entonces me preguntaba, mis espíritus tenían nombres, se llamaban Santiago y Choclo, eran los nombres que yo les puse, y yo podía ver todo, o sea, no solamente los podía ver, sino que sabía de dónde venían, qué hacían, dónde vivían. En mi caso eran intraterrenos, explico un poco más de esto en el primer episodio del podcast. Entonces yo podía ver los túneles que bajaban a la tierra y todas las casitas que ellos tenían. Y yo se lo explicaba a mi mamá. Le decía, mira mamá, mira, ¿ves esto que está pasando acá en la tierra? Bueno, estos son Santiago y Choclo que están ahí. Y les hacía toda la explicación.
Y esto es muy importante porque mi mamá me escuchaba y ese es el rol de los que acompañamos. Validar, escuchar, nada más, ya está. A mi hijo le pasa lo mismo. Mi hijo canaliza diferentes espíritus, algunos intraterrenos también y otros estelares. O sea, los intraterrenos son estelares, pero él también ve otros estelares, puede ver naves espaciales y cosas así. Claro, él no lo nombra como naves espaciales, pero él nombra a su amigo y dice que su amigo tiene un vehículo que puede viajar más rápido que un Fórmula 1 y que cualquier otro coche. Vale, y así empieza a decir cosas que hay en el planeta, donde vive. Bueno, pero es una cosa que él lo dice naturalmente, yo no estoy ahí preguntándole, sino que lo escucho y como lo escucho y él confía en mí, empieza a transmitirme más información. Estoy hablando casi todo esto que estoy diciendo es como hasta los 7 años. Después empieza a haber un proceso a partir de los 7 años, como de los 7 a los 12, en el cual, claro, ya empiezan a despertarse más la sexualidad. No es que antes no haya estado activada la sexualidad, pero a partir de los 7 años empieza como a... Es como cuando empieza a crecer más el chakra sacro, que es el chakra de la sexualidad. Entonces aquí puede ser que empiecen a haber manifestaciones más físicas o un poco más agresivas también. En mi caso, como los primeros abusos que viví de un espíritu fue en esta edad, de los 7 a los 12. Eh, entonces, iba a decir algo. ¿Tú quieres decirme algo, Fabio, o estás bien? Sí, vale. Entonces, de los 7 a los 12. Claro, lo que iba a explicar es, o sea, esto es cada niño es diferente, porque depende de su capacidad de ser y de sentir, digamos, su capacidad de sentir. Pero entonces, puede ser que lo que yo explico de lo corporal y lo físico haya pasado antes, pero tal vez a partir de los 7 o de los 12 empiezan a haber nuevos conflictos, los niños también empiezan como a vincularse un poco más, como que ya salen de estar solo con mamá ya en casa y empiezan a abrirse mucho más a conocer como lo que está alrededor, como que hay un cambio energético y físico. Y esto es normal que se traduzca también en el plano espiritual. Entonces, pueden ser que empiecen a haber conflictos con estos espíritus, o puede ser que si, o sea, lo clásico, sobre todo para nosotras, las que no venimos, las que no nacimos en el 2012, las que nacimos antes, en esta edad es muy normal que puede ser que dejemos de sentir, ¿sí? O sea, si somos como demasiado sensibles, como en el caso mío y estoy abrumada, porque yo qué sé, a mí me pasaba en esta edad de ver a los espíritus saliendo de la pared. Todavía no me daban miedo, pero claro, empezaba cada vez más a manifestarse más en la materia. Y esto sumado a todo como el aprendizaje cultural, em, de alguna forma, en mi caso, en muchos casos, lo que nos hacen es como, uy, no le voy a decir esto a todo el mundo porque ya empieza a ver, por ejemplo, a mí, mi mamá no me negaba, pero mi abuela me decía, no, claro, yo tengo una relación, una formación como católica. Y mi abuela me decía, esto no es de Dios. Si vos crees esto, es casi como sos una hereje, no es de Dios. Entonces no digas que estas cosas existen porque es mentira. Entonces, claro, tú, niña, preadolescente, empiezas a ver todo esto, pero en realidad los adultos que deberían de estar ahí escuchándote, sosteniéndote y dándote esta confianza y esta escucha, sobre todo, te dicen que lo que decís es mentira, entonces tú dejas de decirlo. Y aquí la previa a la adolescencia, claro, es lo más difícil. Porque cuando tú estás abriéndote a hacer, a mostrarte, a conectar con todo esto que está alrededor tuyo, pero esto que está alrededor tuyo te dice, no,
lo que estás diciendo está mal o es mentira, entonces, ¿qué haces? Te ocultas y no lo dices. Una parte de ti es normal que en estas edades quieran dejar de sentir. A mí me pasaba, sobre todo me daba mucho miedo la oscuridad. Yo veía a los espíritus siempre, pero cuando estaba oscuro me sentía más vulnerable porque los veía como más fuertes. Y bueno, esto sumado a películas de terror que algunos niños empiezan a ver a los 10 años o por ahí, terror a que haya un espíritu abajo de la cama, terror que haya un espíritu adentro de un ropero. Entonces, claro, toda esta situación, todo este terror alimenta más eh, a la energía de baja vibración. Entonces, por eso dije al principio, validar lo que dicen nuestros hijos, escucharlos, aunque no entienda nada, para evitarnos el que nos empiecen a ocultar cosas. Claro, en mi caso lo oculté, o sea, yo lo dejé de hablar con mi madre, lo dejé de hablar con mi abuela. Con mi madre fue la única que seguía hablando un poco. Mi padre nunca creyó en nada, entonces no, hasta que no tuve un problema grave no se lo dije. Con mi abuela, por supuesto, no lo hablaba. Con algunas de mis amigas sí, y con mi hermana también, porque mi hermana también los veía. Entonces, como mi hermana, hacíamos como este grupo de, por ejemplo, ella una vez entró a la casa de mi abuela y vio un hombre que describió de pies a cabeza con toda la ropa que llevaba puesta. Ella pensaba que era un hombre de verdad, no pensaba que era un espíritu porque lo vio con una claridad impresionante. Y yo estaba en la esquina y me vino a buscar para que la ayudara porque había un hombre en la casa. Entonces fui con ella a la casa, llegué a ver como una sombra que se iba y empezamos a perseguir a este hombre y a decirle que se fuera de la casa, las dos niñas solas. A ver, nací en un pueblo y en un pueblo es normal que dos niñas puedan estar solas en una casa cuando todos nos conocemos, ¿vale? No es que me hayan sido unos negligentes mis padres. Bueno, entonces empezamos a caminar por toda la casa y no había nadie en la casa. Y recién cuando terminamos de recorrer toda la casa y darnos cuenta que era imposible, que las puertas estaban cerradas con llave porque nosotros habíamos abierto con llave la puerta, las dos nos dimos cuenta y lo nombramos que no era un hombre, sino que era un espíritu de un hombre desencarnado. Pero lo dijimos, fue como secreto nuestro, que nadie sepa esto. Claro, no vayan a pensar que estamos locas o que hablamos de cosas que no son de Dios. Bien. Por supuesto, es mentira lo que no es de Dios. Dios tiene la capacidad, Diosa tiene la capacidad de amar a todo, a todo, a todo, a todo. Entonces, por supuesto que esto también es de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, entonces acá está lo más difícil, la adolescencia. Después de todo esto, con el disciplinamiento en la adolescencia, lo que nos pasa a muchas personas es que ocultamiento total, eh, no quiero sentir total, porque claro, todo esto me da miedo, porque todo es demasiado para mí. Y muchas de nosotras decimos, yo misma decía, yo no quiero sentir más, no quiero sentir más, quiero que esto se termine. Entonces, por esto, muchas de nosotras, cuando somos adolescentes, dejamos de sentir. Cuando digo muchas de nosotras, las personas que somos mediums, dejamos de sentir. Y yo tengo un montón de clientas que vienen y me dicen, en un momento esto fue demasiado para mí. Y yo dejé de sentir, dejé de ver y no me pasaron más cosas. Es normal, mi amor, si esto te daba miedo, es normal que hayas dejado de ver. Pero también nos puede pasar, sobre todo cuando tenemos como una capacidad muy, como muy grande, cuando tenemos como diferentes formas de mediumnidad. Esto lo explico en mi programa y la verdad es que debería hacer algún post, pero voy a explicar de manera simple, por ejemplo, las que yo tengo, ¿no? Yo puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir en mi cuerpo, puedo sentir en mi mente. em, Vale, seguramente tenga alguna otra que ahora me estoy olvidando. Puedo escribir.
Pero entonces, claro, cuando imagínense, con toda esta capacidad de sentir de todas esas formas, es mucho. Entonces, las personas que tenemos muchas de estas capacidades, muchas formas de esta capacidad mediúmnica, puede que intentemos ocultar esto, pero en general, en la adolescencia, más o menos, o sea, no hay un momento exacto, puede ser en la adolescencia más temprana, puede ser más al final, tipo 18 años. En general, si tienes mucha capacidad mediúmnica, hay un momento que te pasa algo muy grave, porque esta misma capacidad es tu parte más vulnerable y tu parte más poderosa. Esto no es solo con la mediunidad. Todas nuestras heridas son nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad más profunda y nuestro poder más elevado, siempre. Lo estoy nombrando en estos dos lugares porque son como polaridades. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, por ejemplo, a los 18 años fue cuando viví un abuso de un espíritu. Justo ayer hablaba de esto con una de mis clientas y ella me preguntaba si esto era lo mismo que la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una cosa y puede ser que nos haya pasado, en mi caso, por ejemplo, me pasó parálisis del sueño, sobre todo en la preadolescencia y adolescencia. De niña no recuerdo que me haya pasado nunca. La parálisis del sueño es como que tú estás dormida, o te estás quedando dormida o te estás despertando. En general se dan estos dos momentos, aunque puede ser durante la noche que te medio despertás. Entonces tú estás consciente, te das cuenta de que estás despierta, tu conciencia está dándose cuenta de todo, pero tu cuerpo no se mueve, estás como rígida. Incluso puede que no puedas abrir los ojos, como que tu cuerpo está ahí como duro, es paralizado. Eso es la parálisis de sueño, que le dicen parálisis de sueño. En mi caso, es como que el espíritu me paralizó o trató de paralizarme, pero además abusaba de mí en ese momento. O sea, como que aprovechaba que yo estaba paralizada porque me estaba paralizando y a través de esto trataba como de tocarme y de hacer otras cosas que no hace falta que yo les cuente. Como ya me había pasado siendo más pequeña, cuando me pasó a los 18 años, yo me di cuenta de que me estaba paralizando un espíritu. Y podía sentirlo, podía verlo con los ojos cerrados, pero podía verlo, podía sentirlo en mi cuerpo, todo. Como ya sabía, como que adentro de mí respiré muy fuerte y dije, yo puedo salir de esto, yo soy fuerte y voy a salir de esto. Entonces como que pude salir de la parálisis, como tirarme al piso y despertar. Bien. Ay, mira, hay una luz de arcoíris entrando aquí como en la pantalla. Bueno, bien, entonces le estaba hablando de este momento muy difícil de la vida, que en general se da como en la adolescencia o al final de la adolescencia. Puede ser también como depresión. O sea, en mi caso fue como este abuso, pero además de este abuso en el plano espiritual, yo tenía muchos problemas en el plano físico. Me sentía muy mal donde estaba viviendo, me sentía que extrañaba a mi familia, tenía miedo, tenía inseguridad, tenía una pareja que tenía vínculos muy tóxicos con otras personas y con sustancias, si bien yo no estaba en esos, o sea, no consumía esas sustancias, yo estaba con él y me vinculaba con él sexualmente. Entonces, no era solo problemas en el plano espiritual, sino que había problemas en el plano físico. Y esto es normal en todas nuestras vidas, porque lo nombramos como materia y espíritu, pero son uno. Entonces, es muy normal que los adolescentes en esta época difícil puedan tener todo. Les puede ir muy mal en la escuela o en el liceo, puedan tener depresión, tristezas, ganas de estar solos, ganas de ocultarse, no querer comer, todo esto junto. Y en el plano espiritual puede ser que vean más cosas,
que les da miedo, que les da inseguridad. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo les explicaba antes, no lo voy a volver a explicar, pero lo estoy nombrando porque a las mamás y a los papás que están acompañando y que ven este momento tan difícil de sus hijos, sepan que es como un momento semilla, en el sentido de sus hijos, todas las personas somos como una semilla. Entonces, como las semillas, si se fijan, el primer proceso que viven para que la planta brote es romperse. Entonces, algo me tiene que romper. Fíjense en sus vidas, los ciclos que han vivido en sus vidas. Hay un momento que pasó algo muy difícil que te rompió, que te rompió. Entonces, en ese romperte es cuando pueden hacer tu versión, tu nueva versión. En mi caso, ese momento fue el momento que me ayudó a mí a empezar mi espiritualidad, a despertar mi espiritualidad. Así que tengan paciencia y sepan que es como el final. Eso que están viendo más oscuro es el final de esa oscuridad y va a ser el principio de ese cambio y de esa luz. Compartan este video, compartan esta información con todos sus amigos, con todas sus amigas, porque es importante que podamos saber esto como acompañantes para cuidar, para poder acompañar. En mi caso, yo si no hubiera tenido acompañamiento de otros mediums y de mi familia, por supuesto, hubiera ido al manicomio, me hubiera ido a internar, porque yo lo que quería era vivir una vida normal y estar bien. Entonces, como mi mente no lo entendía, mis padres tampoco sabían, intentaban ayudarme, creyeron en mí, me dieron lo fundamental, que fue amarme tal cual soy, escucharme y decirme te acompaño. No creo en todo esto, no tengo idea qué es lo que estás diciendo, pero te acompaño y te amo porque yo estoy acá para eso. Y así fue que llegué a un medium y este medium me empezó a decir que era cierto lo que estaba viendo y así pude empezar a estudiar todo lo que ahora sé. Entonces, por eso les digo, les animo a que compartan esta información, a que si después de escuchar este episodio tienen alguna pregunta, nos hagan comentarios, nos escriban. Recuerden que también hay un mail que se llama espiritualidadentribu@gmail.com, que es el mail que hicimos para recibir preguntas y pedidos de temas que ustedes quieran que nosotras hablemos. Así que bueno, con esto voy a cerrar el episodio. No sé, Fabi, si quieres preguntarme algo, si está todo bien. ¿Sí? Precioso, un placer, como siempre. Oh, linda, muchas gracias por acompañarme. A ti por confiar y que se expanda toda esta información, por Sí, supuesto. anda. Te quiero mucho, amiga. Gracias a toda la gente que nos sigue. Y la gente que nos ve por YouTube o Spotify, acuérdense de dar like, de Mi seguir, gata, perdón. no pasa nada. Eso, dar like, seguirnos, suscribirse, que todo esto nos ayuda para poder seguir creciendo y bueno, eso sí. Bueno, linda, chao, chao. Te Chao, chao. quiero. Yo también te quiero mucho.